Ahora el tiempo es para nuestro hermano Jonathan. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos por estar aquí? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama o cómo se titula el tema de esta mañana? ¿Alguien sabe? Manasés, se puede volver a empezar. Esta es una historia que realmente nos pone a pensar. Una historia que la habíamos leído muchas veces y que pocas veces se había, o tal vez pocas veces la había relacionado con lo que pasó mientras él reinaba y con lo que pasó después de él haber sido llevado prisionero. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Roy Riegels, un jugador de fútbol americano de 1929? Todavía no había nacido, ¿verdad? Bueno, este personaje jugaba fútbol americano y hubo una jugada en la que el equipo contrario soltó el balón. Cuando alguien suelta el balón en el equipo contrario, la puede uno agarrar y llevarla hasta el área de meta, hasta el gol. Pero este jugador, cuando agarró el balón, en lugar de correr hacia la meta contraria, ¿hacia dónde creen que corrió él? En sentido contrario. Y todo el estadio le gritaba y le decía, pero él, por la emoción de que había agarrado el balón y que estaba corriendo rumbo a la meta y que no había nadie, pues siguió corriendo. No fue hasta que uno de sus compañeros lo alcanzó justo 2-3 yardas antes de llegar a la meta y lo jaló. Si no lo jala, hubiera anotado para el equipo contrario. ¿Cómo se han de haber sentido ustedes o cómo se hubieran sentido ustedes de haber hecho algo semejante? De haber hecho algo completamente inusual y aparte que todo el mundo lo estaba viendo. No nada más los del estadio, sino todo el mundo que estaba viendo las televisiones en sus casas, porque ese partido se televisó. Bueno, la historia que contamos hoy, o que traemos en esta mañana, nos habla acerca de un personaje que también corrió en sentido contrario. Y que al ir él en sentido contrario, pues no le iba a suceder algo bueno, sino algo malo. Pero la cita bíblica que acabamos de encontrar, o que acabamos de leer, que se encuentra en 2 de Reyes 18:3, nos habla de un personaje completamente diferente. En este caso, 2 de Reyes 18, está hablando la historia del rey Ezequías. ¿Quién era el rey Ezequías? El rey Ezequías era el papá de Manasés, el personaje que vamos a estar estudiando o que vamos a estar viendo hoy. Y dice que el papá de Manasés, Ezequías, ¿qué hizo? Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ahora, si nos vamos un poquito más atrás, encontramos al rey Acaz, que era el papá del rey Ezequías. Y si leemos los primeros versículos del capítulo 16, encontramos que el rey Acaz, él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué esta persona hace lo malo si su papá es bueno? ¿O por qué esta persona hace lo bueno si su papá fue muy malo? Es que cada uno de nosotros llega el momento en que tomamos nuestras propias decisiones. Y ya lo habíamos platicado aquí, que muchas veces nosotros, al poner los ojos en los hijos del pastor, ¿cómo vemos a los hijos del pastor? No sé cuánto les ha tocado a ustedes. Pero ¿cómo son ellos realmente? A mí me tocó vivir muchas
muchos pastores, y realmente los hijos del pastor siempre eran lo peor. ¿Sí? Pero quiero decirlo entre comillas, porque muchas veces no veíamos a los demás que también eran igual que los hijos del pastor. Pero como eran los hijos del pastor, se suponía que deberían de comportarse bien. Pero cada uno de nosotros llega el momento en que tomamos nuestras propias decisiones. El rey Ezequías, él había hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Él había provocado, pudiéramos decir, un reavivamiento en el pueblo de Israel. ¿No era una bendición para Manasés haber tenido un padre de tal manera? ¿No era una bendición para él ver el ejemplo de su padre que estaba haciendo las cosas para bien? Sin embargo, él tomó el camino contrario, el camino equivocado. Con esto en mente, vamos rápidamente a brincarnos al capítulo 19 y versículo 35. No solamente él vio no solamente él tuvo el ejemplo en su padre, sino también él pudo haber sabido de este acontecimiento. Capítulo 19 de Segunda de Reyes y versículo 35. ¿Ya lo tenemos todos? Dice: esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Si quieren conocer toda la historia, lean los capítulos anteriores. Pero el pueblo de Israel estaba, si se acuerdan, estaban reconstruyendo ¿qué? ¿Qué estaban reconstruyendo el pueblo de Israel? Estaban reconstruyendo los muros. Y el enemigo, los asirios, Sennacherib era el capitán o el general del ejército, se burlaba de ellos. Decía: ¿cómo va a ser posible que ustedes, siendo tan poquitos, van a reconstruir el muro y aparte van a pelear contra nosotros? Y pudiéramos tener una idea de más o menos cuántos israelitas eran. Porque en una ocasión Sennacherib le dijo a Ezequías, le dijo: ¿cómo es posible? Mira, si yo escogiera 2,000 caballos para cada uno de tus hombres de tu ejército, no alcanzarían tus hombres para montarlos a todos. O sea que el ejército del rey de Israel era menos de 2,000. Y ellos tenían un ejército, vamos a suponer que era de 200,000. ¿Cuántos le tocaban? Más o menos, calculando, le tocaba como de 60 a 80 personas o soldados por cada israelita. Un soldado israelita tendría que pelear entre 60 contra 60 o 70 asirios. ¿Había alguna posibilidad de que ellos ganaran? Pero el rey Ezequías fue ante Dios, le suplicó, y Dios, por medio del profeta, le dijo: no te preocupes, yo voy a pelear por ti. Y esa misma noche un solo ángel de Jehová vino y destruyó y mató a 185,000. ¿No es razón suficiente para confiar en Dios? ¿No era razón suficiente para que Manasés, no solamente con ver el ejemplo de su padre, no solamente con ver este suceso, o tal vez no verlo, pero conocer del suceso, no era suficiente como para que él caminara por el camino correcto? Sin embargo, él tomó la decisión equivocada. Vamos a brincarnos al capítulo 21 y vamos a ver dónde podemos encontrar el fracaso de este rey Manasés. Capítulo 21, versículo 2.
Y lo primero que nos hace ver el escritor, dice, él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de paso de los israelitas. Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y no solamente eso, dice, y siguió las prácticas, ¿cómo dice la versión de ustedes? Siguió las prácticas repugnantes. Repugnantes. ¿Alguna de ustedes dice diferente? Abominación de las naciones. La abominación de las naciones. Imagínense, para ustedes, ¿qué es algo repugnante? Una rata podrida. ¿Una rata podrida? ¿Una cucaracha? El rey Manasés no solamente hizo lo malo ante los ojos de Dios, sino que hizo cosas repugnantes. O sea que de lo malo todavía pasó más allá. Pongámonos a pensar un poco en esto. Pongámonos a meditar un poco en esto. El rey Manasés corría, así como este personaje Roy, corría en sentido contrario. Estaba yendo a anotar para el equipo contrario. Sigamos leyendo. Fíjense lo que dice el versículo 3. Reconstruyó los santuarios que su padre había derribado. ¿Y cuáles eran los santuarios que el padre había derribado? Si su padre había hecho lo bueno. Exactamente, los altares paganos. Y es lo que dice en esta versión. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó, no solamente reconstruyó, sino que construyó, dice en esta versión, altares para Baal, y levantó un poste dedicado a la diosa Asera o Aserá, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. O sea, ¿quién era el rey Acab? Otro rey, su abuelo, que había hecho las cosas contrarias. También se inclinó, sigue diciendo, también se inclinó ante los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Versículo 5, construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Versículo 6, Manasés también sacrificó a su propio hijo en fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. No solamente corría en sentido contrario, no solamente hacía cosas abominables, cosas detestables, sino que en pocas palabras él le decía a Dios, a Jehová de los ejércitos, tú no eres nadie para mí. Yo creo en el sol, yo creo en la luna, yo creo en las estrellas. A ellos les voy a adorar, a lo que yo sí puedo ver. Y tristemente, mis hermanos, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Hacemos lo mismo que este rey hacía. No solamente levantó o reconstruyó los altares, sino que construyó otros más y levantó otros tantos más. No solamente consultó a los mediums, adoró a los astros, sino que también
el colmo, pudiéramos decir, ¿qué hizo con su hijo? Lo pasó por fuego. ¿Qué entienden ustedes por pasarlo por fuego? Lo sacrificó. ¿Cuántos de nosotros sacrificaríamos a nuestro propio hijo para tener las bendiciones de nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros sacrificaríamos a nuestros hijos por dioses que no pueden caminar, dioses que no ven ni hablan, que los tienen que cargar? Y sucede, y ha sucedido. Es por eso la importancia de que nosotros nos demos cuenta de que Dios siempre nos está llamando. Esto es lo que hacía este rey. No crean que pasaba desapercibido ante Dios, sino que le mandaba mensajes con un profeta, le mandaba mensajes con otro profeta, le mandaba mensajes con otro profeta. ¿Y qué hacía él? ¿Qué era lo que regularmente hacían los reyes contra los profetas que les daban un mensaje a lo contrario de ellos? Los mataban. Los mataban. Fíjense lo que dice el versículo 9. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. ¿Qué cosas más peores pudiera haber hecho Manasés? ¿No sería lo peor sacrificar a su propio hijo en el fuego? Ahora, no sé si alguien tuviera la imaginación para decir que hay algo peor todavía, algo. ¿Puede haber algo peor que eso? Comérselo. Tal vez. Después de sacrificarlo, después de quemarlo. ¡Oh, qué buena barbecue! Imagínense, mis hermanos, lo que nos hace el ir en sentido contrario de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí no sabemos cuál es el camino correcto? ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos cuál es el camino correcto? Entonces, ¿por qué muchas veces vamos en sentido contrario? Hacemos lo mismo que hizo Manasés. Fíjense lo que dice el versículo 16. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, al inducirlos a hacer lo malo a los ojos de Dios. Y quisiera detenerme aquí en esta frase. Manasés, en la primera frase, Manasés también asesinó a mucha gente inocente. ¿Cuántos pensarían en quiénes son, o cuántos se imaginarían quiénes son o quiénes eran esa gente inocente? Que solamente por ir en contra de lo que el rey pensaba o de lo que el rey decía, ya era razón suficiente como para matarlos. Quiero leerles lo que encontré de un escritor judío que muchos de ustedes tal vez ya lo hayan escuchado, que se llama Flavio Josefo. Y él comenta acerca de esto. Dice, pero cuando su hijo, el de Ezequías, o sea, Manasés, cuya madre era Epsiba de Jerusalén, subió al trono, se apartó de la conducta de su padre, caminó por una senda muy opuesta y se mostró sumamente malvado en todos los aspectos. No omitió forma de impiedad, sino que imitó aquellas transgresiones contra Dios por las cuales los israelitas habían sido destruidos.
Pues fue tan duro como para profanar el templo de Dios, y la ciudad y toda la nación empezó su reinado con desprecio hacia Dios, matando bárbaramente a todos los justos que habían entrado, que habían entre los hebreos. Ni siquiera perdonó a los profetas, pues cada día hizo matar a algunos hasta que Jerusalén quedó regada de sangre. Lo mismo que leímos hace un momento, el mismo escritor, historiador Flavio Josefo lo dice. Se llevó a mucha gente, dice, justos, por su maldad, por haberse alejado de Dios. Incluso, dice, ni siquiera perdonó a los profetas. Quiero invitar a Jaime que me lea un pasaje que también encontré acerca de esto, y que está en un libro o en una enciclopedia, pudiéramos decirle, un comentario que se llama el Talmud. Y vamos a ver lo que dice acerca de cómo murió Isaías. Isaías estaba en el mismo tiempo que Manasés. Incluso Isaías pudo haber sido maestro de Manasés. ¿Qué dice ahí, Jaime, por favor? Isaías entonces pronunció el nombre divino. Fue envuelto, por decir, o en un árbol, una cedra. La cedra entonces fue traída y fue cortada cuando Isaías estaba dentro. Y cuando que el serrucho llegó a la boca de él, murió. Esto fue su condena por haber dicho: y yo estoy en medio de una gente con labios sucios. Labios impuros. No sé si alcanzaron a captar el mensaje de aquí. El profeta Isaías reconvino y le mandó otro mensaje y otro mensaje por parte de Dios al rey Manasés. El rey Manasés no quería saber nada de Dios. Tanto así, hay dos versiones. Una es la que leyó el hermano Jaime, de que Isaías estaba ante la presencia de Manasés, y él le dijo: mira, lo que yo diga no importa, porque como quiera vas a hacer lo que tú quieres. Estoy con gente de labios impuros. Incluso eso llegó a molestar tanto al rey Manasés, que dice ahí que lo envolvieron en un tronco. Por supuesto, el tronco iba a estar vacío por dentro, de un cedro, y lo empezaron a serruchar. Y lo serrucharon a lo largo, y dice que murió Isaías hasta que el serrucho llegó aquí, hasta que el serrucho llegó a su boca. Otra versión es de que cuando Manasés perseguía a los profetas, él huyendo, Isaías, se encontró un cedro que estaba hueco y él ahí se metió. Pero los soldados de Manasés lo encontraron, ahí mismo cortaron el cedro, se lo llevaron ante Manasés y ahí fue donde lo cortaron. ¿Se dan cuenta hasta dónde pudiéramos llegar nosotros hoy en día? Cuando vamos en sentido contrario. Hacer cosas sumamente abominables. Hacer cosas impensables para cada uno de nosotros, por ir solamente corriendo en sentido contrario. Vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos para que vean lo que dice Hebreos 11. Y hay quienes piensan que cuando habla acerca de este pasaje de Hebreos 11, 37, que habla aquí del profeta Isaías, para ver cómo cada una de las escrituras y cada uno de los comentarios que acabamos de leer, pues tienen sentido. Tenemos todos Hebreos 11:37. Dice: algunos murieron apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Otros fueron aserrados.
Entonces, si a mí me cortaran por la mitad, sería aquí, ¿verdad? Pero en este caso, dice el comentarista que la sierra llegó hasta la boca. O sea que eso quiere decir que fue en forma lineal, no transversal, sino que siguieron desde abajo, lo empezaron a cerrar hasta arriba. Un rey de Israel, del pueblo de Dios. Vamos a regresar a Segunda de Reyes. Creo que no les dije que se quedaran ahí, ¿verdad? Para no perdernos. Segunda de Reyes, aquí mismo en el capítulo 21. Pero leamos ahora los versículos 17 y 18. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Pudiéramos decir nosotros, bueno, hasta ahí. ¿Eso es todo? ¿No tuvo un castigo Manasés por haber hecho lo que no debía haber hecho? Bueno, pudiéramos recordar que los libros de Reyes, el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes, cuentan más que nada la historia política de los reyes, por eso se llama Reyes. Pero el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas también cuenta algo de lo político, pero también cuenta algo un poco más de la vida personal de este rey. Muchos se pudieran preguntar, bueno, 55 años burlándose de Dios y no le pasó nada, no tuvo un castigo. Muchas veces nosotros también pensamos así hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo esta persona sigue burlándose de Dios y no le llega el castigo? No lo castiga. Y es que el amor de Dios y la misericordia por sus hijos es inmensa. Él sigue esperándonos. Él sigue llamándonos, tal vez por un libro, tal vez por un sermón, tal vez por una historia, tal vez por un amigo. No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que de repente, a mí me ha sucedido, de repente se atraviesa alguien cuando vas manejando y sale el demonio que tenemos dentro. Y de repente, cuando ese carro se atravesó y se pone enfrente de nosotros, traen a veces un sticker ahí que dice algún versículo bíblico. Y dices tú, Y ese versículo te está diciendo que debes de tener paciencia, que debes de dar un buen ejemplo. Y muchas veces nuestro Dios nos habla de muchas maneras, pero nosotros tristemente muchas veces no queremos escuchar. Nos quedamos pensando, nos quedamos con esa idea de que Dios es amor. Y es verdad, ¿verdad? Dios es amor. Dios es amor. Claro que sí, mis hermanos. Miren, vayamos rápidamente a Isaías 30, 18. Hoy en día no pudiéramos decir tristemente, pero sí pudiéramos decir que tristemente no se tocan todos los puntos necesarios. Isaías 30, 18 dice: así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel, benditos son los que esperan su ayuda. Y nos agarramos de este versículo. Él es fiel, Él es amor, Él está esperándome a que yo regrese a su camino. Pero vayamos 2 páginas o 2 capítulos atrás.
en el capítulo 28, versículo 21, y démonos cuenta de lo que Dios también es. Capítulo 28, de Isaías, versículo 21. El Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perasim y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer ¿qué? La obra extraña. ¿Por qué es una obra extraña? Sigue diciendo aquí, vendrá para hacer algo poco común. Que es algo extraño, que es algo inaudito. Algo que no se puede creer, ¿verdad? Que pueda estar haciendo esa persona. Nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios que es compasivo. Es un Dios que nos está esperando, que nos habla y que quiere que regresemos. Pero cuando no regresamos, cuando continuamos en ese camino, dice aquí, Él hará esa obra extraña. Sigue diciendo el versículo 22. El Señor de los ejércitos celestiales ha dicho con claridad que está decidido a aplastar toda la tierra. ¿Cuántos quedaríamos vivos si nuestro Dios aplastara toda la tierra? ¿Y es algo común en Dios? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios compasivo. Es un Dios que te da oportunidad tras oportunidad. Que te hace llamado tras llamado. Que te dice, ven. Pero así como Manasés muchas veces, nosotros seguimos sin escuchar. Aquí estoy bien. Aquí me gusta. Vamos a ver el resto de la historia. Hace muchos años, vamos a 2 de Crónicas. No sé cuántos de ustedes, no sé si tal vez Joy o Jaime escuchaban o les tocó escuchar. No recuerdo el personaje, era una estación cristiana, pero este personaje al final le decía, y este es el resto de la historia. This is the rest of the story, decía él. Contaba historias y él decía, este es el resto de la historia. Entonces, vamos de cuál es el resto de la historia con respecto a Manasés. Vamos al libro de 2 de Crónicas, o segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y démonos cuenta de algo sumamente interesante aquí. Los versículos del 1 al 9 hablan de lo que ya acabamos de leer, de cómo es que subió él al trono, cómo él se empezó a comportar mal. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Capítulo 33, versículo 10 en adelante. Los versículos del 1 al 9 es lo mismo que acabamos de leer en Segunda de Reyes. Versículo 10 de segundo libro de Crónicas, capítulo 33. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero ¿qué pasó? Ellos no escucharon. Tal vez en esta mañana nuestro Señor nos está hablando. ¿Y estamos escuchando? ¿O estamos oyendo? Ya lo hemos explicado también. Todos oímos, pero no todos escuchamos. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo, dice el versículo 11, que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadena de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Así es que cuando dice el escritor en el libro de Segunda de Reyes, y murió Manasés y lo enterraron, ahí no se termina la historia. Este es el resto de la historia. Ahora, poner una argolla en la nariz era algo vergonzoso y degradante, porque solamente a los animales
Se les ponía o se les pone todavía. ¿Para qué? Para dominarlos o para guiarlos. No crean ustedes que se le pusieron aquí la argolla para que anduviera a la moda, como andan muchos hoy en día. Y que muchos hoy en día ni siquiera saben qué significa esa argolla aquí. Soy esclavo de alguien más. Y ahora, no solamente era la argollita, sino que llevaba un mecatito y órale, camínale. Y caminabas, porque duele. No sé cuántos de ustedes se han puesto, bueno, las mujeres tal vez algunas tengan el agujerito aquí para los aretes, pero yo a veces me ponía las pincitas aquí y duele. Y más si te la jalan. Ahora imagínense aquí, una argolla y que te vayan jalando. Ahí no vas a necesitar caminar, ahí vas a correr para que vaya el mecatito, vaya colgante y no te duela. Fíjense lo que dice el versículo 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. No sabemos cuánto tiempo estuvo preso Manasés. Hay comentaristas que dicen que 10 años, hay comentaristas que 12 años, y hay un comentarista que dice que tal vez hasta 2 años, pudo haber sido 2 años nada más. Pero ahora imagínense, preso 2 años, con su argollita aquí y amarrado a la pared y con aparte sus cadenas, sus grilletes, todo eso. Yo creo que si yo hubiera estado así, yo creo que en un día ya me arrepiento. Eso es lo que digo yo, ¿verdad? Pero imagínense, por lo menos 2 años él ahí prisionero, con su orgullo todavía, pensando que, bueno, esto fue lo que me tocó. Pero al final decir él, yo me equivoqué. Yo tomé el camino equivocado. Vamos a leer nuevamente el versículo 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, o sea que Dios tuvo que utilizar algo extremo. Ya lo leímos hace un momento en Isaías. Algo que Él no utilizaría porque Él ya te ha hablado muchas veces, porque tú ya sabes que Dios es amor, que Dios te perdona. Pero tú sigues caminando en ese camino contrario. Dios tiene que utilizar algo extremo para que tú entiendas. Dice, cuando él estaba en profunda angustia, Manasés buscó al Señor, su Dios, y se humilló. ¿Qué es humillarse? Reconocer. ¿Sí? Ahora, Manasés estaba preso. No crean que ha de haber estado en una cárcel donde había mucha gente ahí con quien platicar, con quien estar. Estaba en su propia celda. Eso también nos dice mucho a nosotros. No tienes que venir a humillarte aquí delante de nosotros y reconocer tus pecados. Tienes que humillarte ante Dios y allí, en lo secreto, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante Dios. Y nuestro Dios, al vernos en lo secreto, ¿qué es lo que va a hacer en público? Nos va a recompensar en público. Es tiempo de que nosotros reconozcamos el mal que estamos haciendo, el mal que hemos hecho. Es tiempo de no seguir corriendo en sentido contrario. Versículo 13. Cuando oró, el Señor lo escuchó. ¿Nos escucha nuestro Dios? Donde quiera que estemos, Él nos va a escuchar. Y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino.
Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Ahora, tenemos que aprender algo aquí también, o tenemos que darnos cuenta algo aquí también. Si nos arrepentimos hoy, si nos arrepentimos ya, no tendremos que sufrir lo que sufrió Manasés. Porque he conocido personas que no es hasta que caen en el lecho de muerte con un cáncer, con alguna enfermedad mortal, que es cuando reconocen a Dios y se arrepienten y le entregan su vida a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero ¿será necesario que nosotros caigamos así para reconocer que estamos equivocados y que nuestro Dios es el único Dios verdadero? No, mis hermanos. Fíjense cómo es el enemigo. Ya nos vamos a ir. ¿Cómo es el enemigo? Yo les decía en la iglesia, en otra iglesia, que todos traemos nuestro celular, ¿verdad? Y que muchos de nosotros, incluso lo dije aquí la vez pasada, traemos aquí nuestra Biblia. Y no traemos la Biblia porque aquí traemos la Biblia. Pero esto no es una Biblia. Esto es un celular. Y cuando usted está viendo la Biblia, seguramente aquí arribita le va a entrar una notificación. ¿A cuánto les ha pasado? Bueno, no levanten la mano, no es necesario. Pero en lugar de seguir leyendo la Biblia, hacemos, a ver qué me dijo, qué me contestó. Y ya se perdió usted tal vez el mensaje en la iglesia, o tal vez se perdió el mensaje que estaba usted leyendo en su casa. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto y nos trae con nuestro celular en todas partes. A menos de que usted sea policía, o sea, tal vez como Jaime o yo, enfermeros, que tal vez estén in call, les llaman, que si hay una emergencia les tienen que hablar, pueden tener su celular ahí y salir corriendo en dado caso de que se necesite. A veces me habla mi hija que el niño tiene calentura o que tiene esto. Digo, pero es que yo no soy doctor. Háblale al doctor o llévalo al hospital. ¿Sí? Perdemos muchas veces el tiempo en otras cosas. Y la vez pasada, cuando tocaba un tema con respecto a esto, saliendo de la iglesia, me dice un hermano, fíjese hermano que tiene razón. Yo tenía mi Biblia aquí y estaba escuchando un sermón y estaba ahí. De repente, dice, me entró un mensaje de un cliente. Y yo lo vi y pues la curiosidad, dice uno, le piqué. Y quería un trabajo, dice, grande, de más de $15,000. ¿Cómo creen ustedes que ese hermano estuvo en la iglesia? Dice el hermano, no escuché el sermón y no veía yo el tiempo que se metiera el sol para poder llamarle al cliente y decirle, yo lo hago. Dice, yo reconozco, dijo ese hermano. Ya, o sea, en mi mente ya no estaba en la iglesia, estaba en otra parte. Y cuando nosotros no reconocemos, así como Manasés, que su mente estaba en otra parte, ya no estaba en los caminos de Dios, ya estaba en un camino contrario, empezó a hacer cosas que no debía haber hecho. Dice el versículo 14, después de esto Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente hasta el manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la ciudad de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba en el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrenda de paz
y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adoraran al Señor, Dios de Israel. Reconstruyó los muros. Y no solamente dice que los hizo muy altos, para que el enemigo no entrara más. Nosotros también, mis hermanos, hoy en día pudiéramos reconstruir nuestros muros muy altos, para que ni el enemigo nos pueda atacar, ni nosotros tampoco podamos ver al enemigo. Exactamente. No podamos ver hacia afuera. Después sacar, dice, después de que reconstruyó los muros, sacó todos los ídolos y los empezó a echar para afuera, todos a los altares. Y solamente hasta cuando ya había hecho todo eso, hizo un altar para Jehová y sacrificó una ofrenda de paz y una ofrenda ¿de qué? De acción de gracias. Lo mismo debería suceder hoy con nosotros cuando nos arrepentimos. Primeramente, reconstruir unas murallas altas. Después, sacar todo lo que nos hace daño. Y solamente después, hacer un sacrificio ante Dios. Hacer un sacrificio para que nuestro Dios nos acepte. Un sacrificio de paz y un sacrificio de acción de gracias. De paz para estar en paz con Él, que es Cristo Jesús. Y de acción de gracias para agradecerle por todo lo que hace por nosotros. Ahora, Manasés quiere decir olvidar. Y Dios dice que Él va a olvidarse de todos nuestros pecados. En el nombre de Manasés y en la historia de Manasés hay un mensaje que nosotros podemos aprender. Dios se va a olvidar de todos nuestros pecados. ¿Estarías dispuesto tú a olvidarlos también? ¿Estarías dispuesto tú también a rechazar todos esos pecados? ¿A hacer un sacrificio de paz y un sacrificio de acción de gracias ante Dios? Siempre hay oportunidades para todos nosotros. Quiero terminar con la historia de este Roy. ¿Se recuerdan a Roy? Con la historia que empezamos de que jugaba fútbol americano. Se terminó el primer tiempo, fueron a descansar. Él, por supuesto, estaba avergonzado con sus compañeros. A él, en el pueblo, en la ciudad, lo reconocían, no porque había sido un buen jugador. Lo reconocían porque, tú eres el que corriste en sentido contrario. Y para eso lo reconocían a él, para todo eso. Ahora, cuando él estaba ahí, el entrenador dijo, ok, salga nuevamente. Y él dijo, no, yo no quiero salir. No, dice, tú vas a salir y vas a volver a jugar. Estamos apenas a mitad de tiempo. Y es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros. Todavía la gracia está abierta. No se ha acabado para nosotros. Salgamos de donde estemos, demos nuestro mejor partido, nuestro mejor juego para poder terminar la carrera completa. Para poder terminar la carrera y llegar a la vida eterna. Recuerden, Manasés significa olvidar. Y Dios olvida todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, por más pecaminosas que hayan sido. Que el Señor los bendiga. Oremos. Gracias, oh Padre, te damos porque a través de la historia de Manasés tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría, tenemos la respuesta a todos nuestros problemas, de que tú, si vamos a tus pies, puedes olvidar todos nuestros pecados, no importa qué tan grandes sean. De que tú, oh Padre, tal vez, si nosotros continuamos corriendo, caminando por el camino contrario,
tendremos que pasar por valle de sombra y de muerte. Y no es hasta que nosotros nos arrepentimos, no es hasta que nosotros nos humillamos, es que podemos reconocer que hemos estado haciendo mal. Ayúdanos, oh Padre, que hoy podamos tomar la decisión de caminar el camino correcto, de tener la sabiduría, de tener la seguridad de que tú nos has perdonado, de que tú nos perdonas. Ayúdanos, oh Padre, a continuar en el camino correcto. Ayúdanos, oh Padre, a encontrar el camino correcto si es que lo hemos perdido. Ayúdanos, oh Padre, a traer tal vez a otras almas a tus pies. Quédate con nosotros hoy y siempre. Perdónanos, oh Padre, y ayúdanos a seguir adelante. Todo esto te lo pedimos no porque tengamos méritos, sino por la sangre preciosa de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.